Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Continuando con la serie de Fourier, ya vimos cómo se deducen las series de Fourier, para qué consisten, cuáles son las ventajas de esta expansión en serie de Fourier y hicimos un ejemplo, hicimos un par de ejemplos ya y les dije que habían situaciones en donde yo podía saber cuando alguno de estos coeficientes, o sea, recuerde que el objetivo, esta es la expansión en serie de Fourier de una función que tiene que tener ciertas condiciones, tiene que ser periódica, de menos infinito a más infinito, tiene que ser una función que no tenga finitas discontinuidades si las tiene y finitos máximos y mínimos si los tiene dentro del periodo, entre otras condiciones que debe tener. El objetivo entonces es calcular este coeficiente y este coeficiente, los cuales se calculan así, ¿no? Debido a la ortogonalidad de lo que son las funciones coseno y seno, pudimos ver que este coeficiente se calcula así y este así y este así bien. Pero es un proceso un poquito largo si tengo que calcular los tres. Bueno, en ciertas condiciones yo puedo saber si estos valores A sub 0 y AN es 0 y BN o BN es 0. Entonces, esto se puede saber si conocemos las propiedades de las funciones pares e impares, que es lo que vamos a ver ahora. Primero, vamos a dejar claro qué es una función par. Una función par es aquella que es simétrica respecto al eje Y. Hay simetría, hay funciones que son simétricas, pero no significa que sean simétricas respecto al eje Y. En este caso, aquellas funciones que son simétricas respecto al eje Y se llaman pares. ¿En qué consiste? Bueno, analíticamente consisten en que f de menos x es igual a f de x. Es decir, si yo le doy valores negativos a la variable, me va a dar lo mismo que si le he dado valores positivos, o viceversa. Esa es una función par respecto al eje Y. Y una función impar es antisimétrica al eje Y. O sea que ocurre esto. Si yo le doy valores de f de menos x, me va a dar menos f de x. ¿Ya? Esa es una función que corresponde a una función impar. Observen cómo ella es como si del negativo saliera acá, ¿no? Entonces, por supuesto, hay funciones que no son ni par ni impar. Entonces, pero vamos a ver cómo nos ayuda este conocimiento a las funciones, al cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier. Bien, primero aquí tenemos ejemplo de funciones pares. Esta es una función par. Miren, observen que es simétrica. Al lado derecho es como si yo doblara la función, como si yo doblara esto respecto al eje. Si yo doblo el lado, este lado de acá, a este lado, respecto a este eje, entonces ellas coinciden, esta parte coincide con la otra. Lo mismo acá, ¿no? ¿Saben ustedes cuáles son esas funciones? ¿Cuál es esta? Observen que estamos hablando de menos pi, aquí será pi medio, 0, aquí pi. ¿Cuál sería esta? Bien, bueno, sí, exactamente. Esta es coseno. Yo sé que lo dijeron allá, coseno. Y esta es t cuadrado menos 1. Ok, entonces son pares. Bien. Funciones impares, ¿ya?, son antisimétricas. Es decir, que si yo vengo y doblo, tengo que doblar dos veces. Doblo primero respecto al eje Y y luego doblo respecto al eje, ¿ya?, como si tuviera un cuadro. Doblo así y luego entonces doblo de arriba hacia abajo. Si ellas coinciden, entonces es antisimétrica. ¿Ya? O funciones impares. ¿Cuál será esta? Es una función conocida. Miren que menos pi, aquí es pi. Esta es 1, esta es así. ¿Cuál sería esta? Bien, esta es seno de t, y esta menos t al cubo. Entonces son funciones impares. Ahora bien, ya vimos, ya repasamos que es una función par, que es una función impar, vimos las gráficas. Ahora vamos a ver, a quedar claro. Dice, notar que las funciones poseen cierta simetría nos permite decir qué términos de esta
¿Qué términos están ausentes en la expansión en serie de Fourier de la función? Y simplificar las expresiones que determinan los coeficientes restantes. O sea, nos permite determinar esto y simplificar algunos de los coeficientes restantes. Bien, toda función par cumple con lo siguiente. Miren, yo les dije a ustedes y nos dimos cuenta en algunos ejemplos que hicimos que qué gusto era tener uno de los límites que fuera cero. Yo dije, miren la ventaja, cuando es cero, uno es rápido calcular. Entonces, si una función, si yo sé que una función es par y yo tengo que integrar desde aquí hasta allá, entonces esto, la función esa es lo mismo que tener dos veces la integral, pero desde 0 hasta t entre 2, o sea, hasta la mitad del periodo. O sea que si yo sé que esto es de aquí a acá, es el periodo, me basta con integrar de aquí, porque esta función es par, me basta con integrar de 0 hasta pi y lo multiplico por 2. Eso es lo que me está diciendo. Entonces ese es el ejemplo que está aquí. Pero eso no es exclusivamente de la función coseno, sino de todas las funciones pares. ¿Ok? Bien. Bien. Si una función es impar, la integral de una función impar dentro de su periodo me va a dar 0. Una función impar y periódica. ¿Ah? O una función impar, tan sencillamente como eso, me va a dar 0. Entonces, el ejemplo aquí está. Observen que realmente hemos hablado de que la integral es el área bajo la curva. Bueno, esta área es negativa porque está por debajo y esta área es positiva, son idénticas, entonces la suma da 0. Bien, entonces ya sabiendo eso, yo puedo saber que algunos coeficientes van a dar 0. En términos generales, miren las propiedades de las funciones pares e impares. Esto nos va a ayudar muchísimo. La primera propiedad. La suma de dos funciones impares es impar. La suma de dos funciones impares es impar. O sea que si usted tiene una función que sabe que es impar y le suma otra función impar, entonces ella me va a dar impar. ¿De acuerdo? Me va a dar impar. El producto de dos funciones pares me va a dar par. O sea, yo multiplico dos funciones pares, me va a dar par. El producto de dos funciones impares es par. Ojo, el producto de dos funciones pares es par y el producto de funciones impar también es par. Y el producto de una función impar y una par me da impar. ¿De acuerdo? De impar por par me da impar. La derivada, miren qué interesante, la derivada de una función par es impar y la derivada de una función impar es par. Estas propiedades son fundamentales. Bien, en conclusión, miren de lo que sacamos. Si f de t es par, todos los coeficientes Bn son 0. ¿Por qué? Porque una función par, dijimos acá, primero, si es impar, ya sabemos que si es impar, dentro del periodo me va a dar 0. Dentro del periodo me va a dar 0. Si es impar, la integral. Entonces, si yo multiplico una función par por una impar, me da impar. Entonces, si esta es par multiplicada por, acuérdense que para calcular Bn lo que aparece es el seno es impar. La función par por el seno me va a dar impar, entonces eso implica que Bn es 0. De manera alterna, si f de t es impar, entonces los coeficientes an es 0 y el coeficiente a sub 0 es 0. Analicemos. Recuerden que a sub 0 es la misma función solita. Así que si es impar, y yo sé que para poder calcular esto tiene que ser periódica, entonces tiene un periodo. En ese periodo me va a dar 0 la integral. Ahora bien, esta función es impar y yo sé que para calcular a n está el coseno del coeficiente. Coseno por una función impar me da impar. Así que por eso es 0. Bien, esto ya es prácticamente obvio. No tan obvio, analicemos lo siguiente. Si f de t es par respecto a la cuarta parte del periodo, entonces los coeficientes a2n más 1 es igual a 0 y b2n es igual a 0. Si f de t es impar respecto a t cuarto, entonces los coeficientes a2n igual a 0 y b2n más 1 es 0. Bien,
Esto es un poquito más profundo, pero bueno. Con esta información nos basta y con el concepto de par impar, para hacer más sencilla el cálculo de las series de Fourier. Y vamos de una vez. Entonces, creo que ya vimos la importancia de dibujar la gráfica o de bosquejar la gráfica. Bien, me están diciendo calcule o expandir la función dada como serie de Fourier. En este caso, todavía estamos viendo series de Fourier trigonométrica o real, ¿no? Que son esos coeficientes, A sub 0 a n. Yo podría ponerme a calcular los tres, pero vamos a ver cómo luce esto. ¿Cómo luce? Esta es una función lineal, ¿eh? Pendiente negativa aquí, pendiente negativa, y yo sé que ella va a tocar el eje de las y en 1, o sea que sería así. Ok, reemplazamos los extremos. Cuando vale 0, la t aquí es 1, ok, y cuando vale 2pi, ¿ah? Cuando vale 2pi, sería 2pi sobre pi, se cancelan, y me queda entonces, me queda menos 1, ¿verdad? Me queda menos 1, pero ya se repite hacia atrás y hacia adelante. Entonces, vamos a ver. Esa es la función, ¿de acuerdo? Esa es la función, se repite hacia acá, y hacia atrás y hacia adelante exactamente lo mismo. A veces esto viene sin el igual, ¿eh? Porque si tiene igual ambas, entonces coincidirían el punto aquí, así que debe ser como menor que y menor que, para que no coincidan. Bien, entonces esa es, bueno, y aquí va diciéndonos el periodo, ¿eh? Va diciéndonos el periodo. Bien, entonces, si yo no noto, vamos a suponer que yo no sepa con verla, que es impar. Recuerden que es lo que le dije, primero se dobla respecto al eje Y, quedaría así. Yo doblo esta parte de acá hacia acá, quedaría así. Luego la doblo hacia abajo y esta recta, cuando la doblo hacia abajo, va a coincidir con esta de acá. Acuérdense que ya la doblo así y luego la doblo aquí, la doblo respecto a esto, esas rectas coinciden. Bien, entonces es impar. Estamos claritos que esta función es impar. Si yo, vamos a suponer que yo no estoy seguro de que sea impar, pero bueno, esto tendría, como es una función por parte, tendría que escribir la parte esta. Esta parte es diferente, miren, esta parte es esta de aquí. Yo no puedo hablar, si quisiera trabajar de menos 2pi a 0, tengo que deducir cuál es esta función. Observen que ella, lo que dijimos, el término independiente pasa por aquí, sería menos 1. Ok, después vamos a ver cómo construimos nosotros una función impar. Ok, entonces sabemos que es impar, vamos a calcular, viendo la gráfica. Bien, entonces tenemos la función f de t 1 menos t, ¿no? Sobre pi, que es desde 0 hasta 2pi, y es periódica, por supuesto. T más n veces 2pi, ahí me decimos el periodo, es igual a f de t. Esto es necesario para decir que es periódica. Entonces, vamos a tener que el periodo es 2pi,
Y de aquí yo siempre tengo omega es igual a 2pi entre t. Entonces 2pi entre, en esta ocasión es 2pi, da a 1 omega. No siempre va así. Bien, entonces, como esta función nos dimos cuenta que es impar, es una función impar, automáticamente a sub 0 me va a dar 0 y a n me va a dar 0. ¿Por qué? Porque una función impar por dentro de la integral me da 0, solita. Y la función impar por una función par que es el coseno me va a dar 0. Así que solamente tendré que buscar entonces Bn, sería 2 entre t, que es 2pi, la integral, miren lo que vamos a hacer, la integral sería, bueno, lastimosamente lo podemos aplicar, sería de 0 a 2pi. Ok. Y aquí yo tengo la función de 1 menos t sobre pi por el seno de n veces omega que vale 1, n veces t. Bien, lo que iba a decir era que, bueno, que esta función es impar, por impar me da par. Si hubiese tenido la necesidad de que yo no tuviera un extremo que fuera 0, y él fuera una función que tuviera, por ejemplo, desde menos pi hasta pi, yo pudiera poner de 0 a pi, si fuese así la función, y agrego un 2 acá adelante. Pero ya tengo eso que es de 0 a 2pi. Bien. Entonces, simplificamos aquí y me da 1 sobre pi. Y bueno, tenemos que integrar eso. Y esta sería la integración por parte, ¿no? U viene siendo 1 menos t sobre pi. Y dv viene siendo seno de nt. La derivada de esto da 0. La derivada de esto me da menos 1 sobre pi. Y la derivada de esto me da 0. La integral de esto, sin embargo, me da menos coseno de nt dividido entre n. La integral de esto me da menos seno de nt n cuadrado. Entonces, esto me da más, menos. Entonces tenemos lo siguiente. Vendría siendo 1 menos t sobre pi. Bien, ese menos queda acá por adelante. Coseno de nt sobre n. Y luego menos por menos más, por menos, menos. Ajá. Vamos a poner aquí abajo. Seno de nt pi n cuadrado. Evaluado desde 0 hasta 2. Bien, cuando reemplazo el primero, cuando reemplazo ahí me va a quedar menos 1. Me va a quedar menos 1 aquí, eso calculamos ya, menos 1. Pero por el menos este me da 1. Así que me queda 1. Todo eso sale 1. Y coseno de n veces 2pi, ya vimos que eso nos da a nosotros ¿qué? 1. Así que me queda 1 sobre n, el primer valor. ¿Ya? Bien. Luego viene este término, seno de n veces 2pi, lo hemos analizado, nos da 0. Menos por menos me da más. Aquí, menos por menos me da más. Reemplazo la t por 0. La t por 0. Y me da 0 aquí. Y me queda entonces 1 sobre n. Porque el coseno de 0 es 1. Así que me queda de n, estos se suman y me queda 2pi n, o npi, podría ser 2npi. Bien, entonces vamos a escribir la serie de Fourier. Sería f de t, ya solamente quedó una sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2 npi seno de nt.
corremos esa serie 3 veces por lo menos. Cuando vale 1, queda 2pi seno de t más, cuando vale 2, se van, así que me queda 1 sobre pi seno de 2t y más 2 tercio pi seno de 3t más punto. Bien, vamos a ver si es cierto eso. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a verificarlo aquí rápidamente en unas funciones que ya hemos copiado aquí. Vamos a aprovechar esta. Aquí, que tiene los senos. Que vamos a borrar esto hacia acá. 1 tercio. El primero es 2 sobre pi. El siguiente se van. Tengo que tener cuidado porque es más. Que pi seno de 2 más pi. Vamos a ver. Bien. No, y a medida que yo voy sumando los términos, ahora sí, bien. ¿No? Miren que era así. A medida que yo voy sumando los términos aquí, ella va apareciendo más, pero ya va apareciendo la figura que teníamos. Ok. Bien, vamos con otro ejemplo ahora. Vamos con esa. Bien, a través de mi experiencia me he dado cuenta de que hay estudiantes que no entienden todavía el valor absoluto. Lo explicamos a los profesores y explicamos que es una función definida por intervalos realmente, que esa, no piensen que es un paréntesis nada más, no, eso no es un paréntesis, muchachos. El valor absoluto es una función que tiene ciertas condiciones, ¿no? Esta tiene cierta condición. Ella dice que la función es realmente para los valores menores, estas barras se quitan con una condición. Se quitan con la condición de que para los valores menores a t, esto es negativo. Para que siempre dé positivo, esto es negativo. Y para los valores mayores a t, esto es positivo. Entonces es una función por parte. Es una función por parte. ¿Cómo luce la gráfica de eso? Así. Es una función por parte. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Bueno, vamos a copiarla acá. Miren. Vamos a ver el tablero. De menos 1, esta función, creo que no lo puse ahí, bien, es 2, fíjense que se lo puse, 2, el periodo es 2, vamos a ver, pero miren que ahora es 2 aquí sería entonces, sería 2, el periodo es 2, y omega da pi. El periodo es 2 y omega da pi. Bien, esta función, esta función de aquí, f de t, la relación dice que es, yo lo quito con la condición, va a ser menos t si el valor que está dentro es menor que 0, ¿no? Es menor que 0, pero yo sé que él va a llegar hasta menos 1, nada más esa parte, va a llegar hasta menos 1. Y el otro va a ser positivo aquí si t, lo que está dentro,
es mayor que 0. Entonces, mayor que 0 se pone así, pero ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 1. ¿No? Si yo bosquejo, oye, dibujo por eso está aquí, bueno, esta que está aquí, menos t es así. Y t, así. ¿No? En 1, aquí menos 1, y aquí. Verifíquelo para ver. Cuando es menos 1, lo reemplazo aquí me da más 1, aquí arriba acá. Cuando es 0, es 0. Cuando es 0 aquí, es 0 acá abajo. Cuando es 1, es 1. Así que así va quedando y te va bosquejando la función. Y esta función, ¿para qué hicimos eso? La pregunta, ¿para qué dibujamos? Bueno, porque me está ayudando a entender de que esta función es par. Es par. Es par. Automáticamente, como esa función es par, yo de una vez digo Bn da 0, porque par por impar me da impar. Par por impar me da impar, y eso significa que dentro de la integral va a 0. Entonces debo calcular solamente a sub 0 y an. Vamos para allá. A sub 0 viene siendo 2 sobre t, que en este caso es 2. La integral, miren, yo tendría que venir desde aquí, porque es todo desde menos 1, ahora sí va a funcionar esto, desde menos 1 hasta 1, la función completa iría, ¿no? Entonces miren qué interesante. Ahora bien, como esto es par, como esta función es par, ¿no? Esta de aquí es par, yo vengo y hago así, 0 hasta 1. De 0 a 1 y viene un 2, por ser par. Miren que puse así porque tendría que haber puesto las 2, ¿no? Entonces es par y voy a fijarme, escogí de 0 a 1, ahora escogí de menos 1 a 0. Es más fácil de 0 a 1. Y de 0 a 1 es esta de acá abajo. Ojo, tengo que irme con esta porque cogí estos límites. No siempre va a ser la positiva. No tiene que, es con estos límites la que queda acá. Entonces sería t de t. Miren cómo estamos explotando las propiedades de par y impar aquí. Porque si usted no lo hace así, no crea que siempre es así, no, si usted no lo hace así, usted tendría que ir de menos 1 a 1 y sería así, miren muchachos, sería así. Desde menos 1 a 1, desde menos 1 a 0 primero, porque no puede ir directamente, desde menos 1 a 0 la función sería menos t, sería esto. Más, parece que la integral es una suma, desde 0 a 1 de áreas. Aquí t, en este caso de área. Y entonces, se van a dar cuenta que si usted hace esto, al final le queda esto. Bien, entonces, bien, la integral de t es t cuadrado sobre 2, evaluada de 0 a 1. Y bueno, me da 1 al cuadrado, que es 1. Así que a sub 0 es 1. Bien, entonces vamos con el otro. Vamos con el a sub 0, a sub n, sería 2, bueno, nuevamente 2 sobre 2, miren, sería de menos 1 hasta 1, sigo poniendo, para que se sepa que es realmente de menos 1 a 1, la función multiplicada por el coseno de n veces omega, que ahora no es 1, es pi, de que esto se cancela, y nuevamente, como yo sé que esta es una función par, por una función par, da una función par, exploto la propiedad y digo de 0 a 1. Y bueno, esta función esta función es esta que está, la expreso así para entenderla. Y de 0 a 1 es esta que está aquí, sería t coseno de n pi t de t. Bueno, y esta integral es un paseo, ¿no? Es un paseo. U sería t, dv sería coseno de n pi t, la derivada de t es 1 y la derivada de 1 es 0, la integral del coseno de n pi t es seno de n pi t, y esto me da menos coseno de n pi t n cuadrado. Aquí la n. Sería más, menos.
Eso es integración por parte exclusivamente, expresado si se llama tabulación, pero dentro de eso está la integración por parte. Tendríamos entonces t seno de n pi t sobre, miren que la costumbre, ¿no? La derivada de esto da n pi, o sea que aquí sería n pi cuadrado, así sería n pi aquí, y luego menos más coseno de n pi t entre n pi n cuadrado pi cuadrado, evaluado desde 0 hasta 1. Bien, entonces yo tengo a n, sería 2, y cuando evalúo a 0 aquí adelante, da 0. Coseno de, primero es el 1. Bueno, cuando es 1, pero n veces pi, me da 0 también, así que no hay problema. Coseno de 1, bien, miren, nos volvemos a topar con esto. Nos volvemos a topar aquí, la t es 1, n veces pi, ya lo hablamos la clase pasada. Luego viene menos, aquí sí 0, me da 0, y luego menos, 0 aquí me da 1. Miren qué interesante nos quedó. Bien, esto ya lo dijimos, lo analizamos, ese término es menos 1 a la n. Menos 1 a la n. Bien, ahora vamos a factorizar esto abajo, n cuadrado pi cuadrado, y me queda este término que vamos a analizarlo nuevamente. Ese término, recuerden que la serie va de 1 en adelante, así que cuando n vale 1, de aquí me sale menos 1 queda menos 2, ¿verdad? Porque 1 queda menos 1 y queda menos 2. Cuando vale 2, este término da 1 positivo menos 1, da 0. Cuando n vale 3, da menos 2. Cuando n vale 4, vale 0. Entonces, los que están sobreviviendo son los números impares. ¿Cómo yo expreso los impares? Ya hablamos de eso, 2n, en este caso, 2n menos 1 siempre un número impar, ¿no? En vez de poner n impar, en vez de poner n impar, todo eso, yo sé que 2n menos 1 siempre va a ser un número impar. Así que, ¿no? Sería así. A, n, la única n que va a quedar es esta. Aquí sería 2n menos 1 al cuadrado pi cuadrado, 2, y esto viene siendo menos 2. Siempre va a menos 2, y menos 2 por menos 2 da menos 4, 2n menos 1 al cuadrado pi cuadrado. Bien, vean, cuando vale 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Ahí está. Bien. Entonces, ya vamos a escribir esa serie. Hace un 0 vale 1, vamos a utilizar este espacio acá. La función esa, dice que es un medio, a sub 0, más la serie que quedó desde 1 hasta infinito, a n coseno de n pi t. Vamos a reemplazar, bueno, aquí este dio 1, así que queda eso, más desde n igual 1 hasta infinito, y el término ese, menos 4, 2n menos 1 al cuadrado pi cuadrado, y esa n tengo que poner también en función de eso, coseno 2n menos 1 pi t. Entonces sería, vamos a correrla o a expandirla, la serie 3 veces. Cuando vale 1 te va a quedar 1, así que queda más o menos, así que queda 4 pi cuadrado coseno de pi t.
no piensen que, por ejemplo, si quedara pi medio, esto fuera cero, ¿no? Porque la t es una variable. ¿Qué valor puede tomar la t? No sabemos en ese instante. Menos, cuando viene, yo salto automáticamente, lo que sale es el 3. Porque si pongo el 2 aquí, por ejemplo, ya automáticamente los valores, los que van a quedar son los impares. Cuando es 2, va a quedar 3, ¿no? Automáticamente. 4 y 3 al cuadrado es 9. Pi cuadrado coseno de 3 pi t, vamos, menos 4, que sería 5, que sería 25, pi cuadrado por el coseno de 5 pi t, y menos punto. Eso es. Bien. Y entonces ahí tenemos una tarea que usted debe realizar, no solamente exclusivamente para lo que le toca a Fourier, sino todos ustedes tienen que resolver su problema. Y entre más rápido se pongan a resolverlo mejor, porque esto es una cadena y de conocimiento, entonces necesitamos que usted practique y que usted sepa resolver esto para ver lo que viene. Lo que viene siendo la expansión en serie de Fourier para trigonométrica, compleja, y también viene cuando no. ¿Qué pasa cuando las funciones no son periódicas infinitas? Que es una parte nada más. ¿Qué hago? No puedo buscar la transformada, no puedo buscar la serie de Fourier. Esa es la pregunta. Entonces, necesitamos que usted sepa esto, debe practicar esto. No, primero usted va a resolver estos problemas. Si usted ve, usted hace la gráfica. Si usted ve que la gráfica es una función que no es ni par ni impar, ya automáticamente le busca las tres coeficientes, A sub 0, AN y BN. Si es par, ya sabe que si es par, entonces solamente busca entonces A sub 0 y AN. Si es impar, entonces busca BN, ¿no? Explota esas propiedades o aprovecha esas propiedades. Bien, y con esto entonces concluimos.